¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, mis cracks? Hoy vamos a hacer un experimento que creo que estará divertido, creo que estará entretenido. Hoy vamos a intentar fotocopiar billetes de diferentes países. Me da mucha curiosidad saber si el dinero alrededor del mundo cuenta con mecanismos que impidan que este sea fotocopiado, que sea fallucado, que alguien pueda fabricar sus propios billetes de muy baja calidad desde la comodidad de su hogar. Pequeño disclaimer, esto es únicamente por diversión, por entretenimiento. No quiero que nadie se lo tome como un tutorial para hacer algo malvado. Es solamente por las risas, únicamente por el ocio. Pues bueno, ustedes deben saber, soy una persona que viaja seguido y esto me ha permitido juntar billetes de diferentes países. De hecho, toda esta bolsa está llena de billetes de diferentes países. Como que siempre me pasa que voy a un país, me sobra dinero y digo, pues me lo regreso por si vuelvo a ir. Pero luego vuelvo a ir al país y se me olvidó llevarme el dinero que ya tenía en casa, entonces regreso con más. Algún día cambiaré estos billetes, que aunque no lo crean no es tanto dinero. En muchos países tienen billetes de denominaciones tan pequeñas y que valen tan poquito. Pero bueno, ese no es el punto. Voy a explorar esta bolsa, encontrar billetes de diferentes países y vamos a ponerlos a prueba. Esto seguramente va a estar muy interesante. ¡Vamos a darle! Pues bueno, vamos a empezar con billetes de mi país. Yo soy mexicano y esto me da curiosidad especial porque últimamente han estado saliendo nuevos billetes. Se cambió el diseño. Por ejemplo, se cambió el diseño del billete de 500 pesos. Este es el de antes. Tenía a pintores mexicanos, Frida Kahlo y Diego Rivera. Este es el de ahora. Tiene a Benito Juárez, atrás a unos vallenatos. También cambiaron el de 200 recientemente. Este es el de antes. Tiene a Sor Juana. Y el actual, que tiene a personajes de la historia mexicana. Miguel Hidalgo y Morelos, y atrás un águila, como que al parecer ahora les quieren meter más fauna. Por cierto, como observación interesante, está chistoso que el nuevo de 500 se parece como al billete de 20 pesos, que vaya, 20 pesos es $1, es gran diferencia. Han existido confusiones, claro que sí, un billete peligroso, sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a ver si se pueden fotocopiar. Ok, para este experimento vamos a estar utilizando esta impresora. Es bastante básica, lo más casero que hay. Es una Epson XP241, por lo que estoy leyendo ahí. Es una impresora que me costó como $70. De verdad, no es nada profesional. Más o menos para que vean la calidad con la que fotocopiaría. Miren, hice una prueba. Fotocopié este periódico que tenía por ahí y salió así, con esta calidad. Creo que está bastante bien, está aceptable para que podamos hacer este experimento. Ya le cargué cartuchos nuevos, a ver si no nos falla. Entonces, primer experimento, billete mexicano viejo. Lo ponemos acá. Ok, ahí va saliendo. Y miren, salió enterito, ningún tipo de restricción. ¡Wow! Digo, obviamente sale como con estas líneas, pero creo que esas líneas es una pequeña falla de la impresora, porque miren, el periódico igual le puso las líneas. Entonces, ¡wow! Miren, este sí se pudo fotocopiar sin ningún problema, enterito, y no se ve nada mal. Vamos a hacer lo mismito ahora con el billete nuevo, que estos acaban de salir. De hecho, son un poco difíciles de conseguir al día en que grabo este video. Vamos a ver. Haz lo tuyo, impresora casera. Y... no manchen, sí, salió. Sí se puede fotocopiar, wow. Es que ¿saben qué? Yo había visto que se estaba anunciando que estos nuevos billetes son como que tienen un filtro nuevo que cuando pasan por una impresora detecta que es un billete y te sale un texto como de advertencia. Pero no, miren, se puede fotocopiar bastante bien. Ahora, ya que tenemos la copia, quiero intentar algo. Apenas el Banco de México anunció que están lanzando una aplicación para el teléfono móvil, que vaya, tú te la bajas a tu teléfono, muy sencillo, y con esta aplicación tú puedes hacer unas pruebas de realidad aumentada, que según esto no es como para comprobar
si es real el billete o no, como que no realmente te da esa información, no es un método de autenticidad, como que no es para saber si es un billete real o no, pero sí es para determinar ciertas características. Vamos a hacer el experimento a ver qué pasa. Miren, esta es la aplicación. La abres y te dice: conoce los elementos de seguridad de tus billetes, descubre los detalles y elementos artísticos, ¿no? Observa tus billetes. Y bueno, básicamente como que tienes una experiencia de realidad virtual. Entonces vamos a ver, te sale una campana, ¿no? Ahí muy bonita, y del otro lado un águila ahí volando, ¿no? Muy bonita, que puedes jugar con ella. Está cool, la verdad está padre. Vamos a ver si con nuestro billete fotocopiado se activa esta función de realidad aumentada. Vamos a ver. No manchen, sí. Miren, ahí está la campanita. Lo que es la campana, sí la agarró súper bien. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Qué patrones serán los que detectan, no? Como para activarse así. Pero, pues bueno, ahí lo tienen con una copia bastante casera, la verdad. Bastante de mala calidad. También se activó esta realidad aumentada. Que, ojo, recalco, en la misma aplicación te dicen así de: oye, bro, esto no es para saber si es real o si es falso. Es nada más como por los LOLs, por la diversión, pero... qué chistoso que con nuestra copia súper mega casera también se activó. Ahora vamos a intentarlo con dólares, euros y libras esterlinas. Me gusta pensar que al ser estas tres las monedas más fuertes a nivel mundial, van a ser las que tienen métodos de autenticidad mejor aplicados, ¿no? Como métodos de seguridad. Pero no sé, vamos a hacer la prueba. ¿Podrá su seguridad de monedas fuertes internacionales contra nuestra impresora casera? Vamos a probar. Voy a reusar hojas para usar la menor cantidad de papel posible. Empecemos con el euro, un billete de 50 euros. A ver, ¿qué pasa? A ver, ahí viene. Y... ¡wow! ¿Sí se fotocopió? No manchen, se fotocopió enterito. Es que, ¿saben qué? Yo había visto algunas imágenes en internet que, según si intentas fotocopiar euros y este tipo de billetes, te sale incluso un mensaje, así como de advertencia, de que estás como infringiendo la ley, no sé qué. Pero miren, este salió, digo, arrugado, porque estaba arrugado, pero salió entero. A ver el dólar. Este es, yo creo que el billete más emblemático alrededor del mundo. ¡Wow! Se fotocopió enterito. No, qué locura. Ya estoy dudando mucho de esto de los sistemas como de antifalsificación que según tienen los nuevos billetes. A ver la libra esterlina, a ver qué ocurre con este. ¿También? Salió completo. Wow, esto sí no me lo esperaba. Ahora, obviamente debemos considerar que nuestras copias caseras no realmente asimilan los procedimientos que le ponen a un billete, ¿no? Obviamente desde el tipo de papel, el holograma que tiene aquí. Es que si lo ves contra luz, se le ven rostros, se le ven figuras. Por ejemplo, a este lo estoy viendo así contra luz y se ve como una cara de la reina, me parece que es, aquí reflejada. El euro, sí, miren, tiene su ventanita aquí, que es como un holograma. Los de México igual, tienen como sus hologramas, cositas que ves a contraluz. Por ejemplo, es de Rumanía, tiene aquí su ventanita transparente, la línea de este lado. Este es de Tailandia. Todos tienen como sus métodos, que obviamente son muy difíciles de duplicar. No estoy diciendo que puedes hacer tu propio billete, pero sí se me ocurre que como maldad, recalco, es una maldad, hacerle una broma a tus amigos, grabar algún video musical. Sí podrías, miren, y aquí nada más lo estoy doblando porque soy un flojo, no quiero ponerme a cortarlo, pero miren, sí podrías tú recortarlo. Y ahí está, mira. De hecho, incluso tal vez en cámara ni siquiera se note tanta diferencia. Qué loco, yo estaba esperando un resultado completamente diferente. Como que incluso iba a venir el FBI a tocarme a mi puerta, un helicóptero, un dron espiándome.
Pero no, entonces, si dólar, euro y libra pudieron ser fotocopiados, muy posiblemente todos los demás también. Pero vamos a hacer el experimento, nada más para no quedarnos con la duda. Aquí tenemos varios billetes. A ver si alguno pone objeción en contra de nuestra impresora casera. Veamos el billete de Venezuela, 100 bolívares. Salió sin ningún problema. Billete de Tailandia, 20 bahts. Ningún problema, enterito, nuestro brother tailandés. Billete de 5,000 guaraníes de Paraguay, sin problema. 20,000 pesos de Chile, enterito, a todo color y sin objeción. 50 shekels de Israel, perfectamente fotocopiados. 50 pesos argentinos, enteramente y a todo color. 20 bolivianos de Bolivia. Cielo santo, el caimán negro jamás había sido visto con una tan alta resolución. Y por último, 5 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos. Cielo santo, no importa si esté en español, en hebreo o en árabe, el billete puede ser fotocopiado con nuestra copiadora casera. Pues ahí lo tienen, no importa qué tan sofisticados sean los billetes, cuántos métodos de seguridad se les metan o cuánto nos digan en internet que su tecnología ha avanzado. Todos los billetes, al menos todos los que probamos, que sí fueron bastantes, pueden ser fotocopiados en una copiadora casera, sumamente, de verdad, muy económica. No lo intenten en casa. Repito, esto únicamente fue por entretenimiento, curiosidad y ocio. Procederé a destruir todas y cada una de estas hojas. No queremos que alguien las encuentre y piense que estoy haciendo algo malvado, que estoy haciendo mi propio centro de distribución casero. Destruyamos todo para que esto no se preste a mal interpretaciones. Bueno amigos, ahí lo tienen, fotocopiando billetes de una manera muy casera con Luisillo. Coméntenme abajo, ¿lo han intentado? ¿Qué resultado han obtenido? ¿Saben que estaría bueno hacer el tag de los billetes alrededor del mundo, no? Enseñarles mi colección. Ese sería un video divertido. Háganme saber si les gustaría aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, maestro de la fotocopiadora.